Y lo bueno que los estudiantes pues, también pues, defendieron sus derechos, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido del examen? El contenido del examen es desde conceptos jurídicos fundamentales, desde que hablamos de sí concepto hasta el objeto de derecho. Que el objeto de derecho es uno de los conceptos jurídicos materiales, porque solamente hemos visto la mitad de un concepto jurídico fundamental material. El formal ya lo vimos, que es las normas jurídicas de estructura, ya vimos la clasificación, ya vimos cómo se compone una norma jurídica, ya establecimos que existen elementos y todo eso. Vayan a subir las diapositivas, ya están de lo que hemos visto, ya están las diapositivas y los documentos adjuntos. Y hoy que vamos a terminar la de la persona jurídica ya, total, también se va a subir hoy. Y los temas del parcial, les repito, aunque están en el Classroom está, hasta incluso está dividido por primer parcial y están divididas las clases. Pero se lo repito, desde conceptos jurídicos como tal, qué es un concepto jurídico, qué es un concepto, hasta el objeto de derecho. Eso es lo que va a venir en el examen. Entonces, hablamos de la personería, que es la representación que se ejerce por una persona a otra. Si hablamos de representación legal, hablamos de personería. Establecimos de que existe una personería o una representación legal, es decir, la que la ley otorga. Cuando hablamos del menor de edad, del incapaz, el de aquella persona que está fungiendo condena, esa es la que la ley establece como tal. Cuando la ley establece una... Ah, ese es el domicilio. Ese es el domicilio, pero, perdón. La judicial, perdón, vamos a retomar. La personería es la representación que se hace, la legal es la que establece la ley. La judicial es la que se da en juicio, es decir, cuando una persona nos va a representar en juicio. Ya hablamos quiénes nos pueden representar en juicio. Abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión, ellos pueden representar en juicio, y los familiares dentro del grado de ley. Y establecimos también el parentesco, ¿verdad? Vimos en la línea recta, en lo colateral, hasta el cuarto grado de consanguinidad, cómo se da el parentesco. Está la personería testamentaria, que es la representación de una persona para otorgar testamento. Es decir, para otorgar testamento se puede otorgar un mandato. Eso está regulado en los mandatos, no está regulado en el área específicamente de los testamentos. Y pues la personería voluntaria, la personería voluntaria es aquella que se da a través de un documento, como ya lo habíamos hablado en la clase anterior, a través de un documento público autorizado por notario, a través de un contrato denominado mandato. Entonces, así es como se da la personería de las personas jurídicas individuales. Ahora, sin más que agregar, terminamos oficialmente la persona jurídica individual y vamos a ver hoy la persona jurídica colectiva. Por aquí voy a buscar la presentación. Aquí está la persona jurídica colectiva. Y ahorita voy a presentar mi pantalla para que la podamos ver. Muy bien. Vamos a iniciar con la presentación y con la clase de la persona jurídica colectiva. Como estamos hablando, estamos de los conceptos jurídicos materiales, encontramos a la persona. Si hablamos de sujeto de derecho, pues hablamos de la persona jurídica. La persona jurídica, recordemos que es aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Decimos ente porque puede ser a través de una persona jurídica individual o puede ser a través de una persona jurídica colectiva, que esta es la clasificación de las personas. ¿Qué es una persona jurídica colectiva?
se dice que es una agrupación de personas jurídicas individuales, es decir, nosotros como individuos, quienes creamos una nueva persona jurídica de carácter moral o abstracta. Es decir, nosotros nos vamos a juntar y vamos a crear otra tercera persona jurídica, pero esa solamente va a existir a través de documentos, va a estar de manera ficticia. Por eso se llama, por eso decimos de que puede ser de carácter moral o carácter abstracta. Es por eso mismo. Perdón. Entonces, creamos esa otra persona jurídica colectiva, y esa persona jurídica colectiva va a tener una personalidad jurídica distinta a nosotros que la creamos. Hagamos de cuenta que 3 de nosotros vamos a juntarnos, ¿verdad? Entonces, decimos, hagamos mucha porque no tenemos confianza, ¿verdad? Disculpen que les así, pero ya tenemos confianza en nosotros. Entonces decimos, ¿por qué no creamos una sociedad anónima? Vaya, está bueno. Miren, yo como socio puedo aportar un inmueble que me dejaron de herencia. Ahí tengo yo una casa, está en buena ubicación, está en la zona 1, ahí podemos poner oficinas, y para mí eso puede servir para lo que gustemos. Entonces yo pongo la casa. Esa es mi aportación. Bien, entonces fíjense de que yo no tengo inmuebles, pero sí tengo 100,000 quetzales para que iniciemos con esto. Aporto 100,000 quetzales. De acuerdo. Bienvenidos. Pero otra persona, fíjense de que yo no tengo dinero efectivo, no tengo ni casa, ni mueble, ni nada, pero sí tengo un par de pick-ups y eso nos puede servir para entregar mercadería, para ir a hacer mandados y todo lo que sea. De acuerdo. Entonces nos ponemos de acuerdo los 3 y creamos Inversiones Derechos Sociedad Anónima. Entonces, nosotros somos la agrupación de personas jurídicas individuales quienes creamos a Inversiones Derechos Sociedad Anónima. Esa Inversiones Derechos Sociedad Anónima va a ser la nueva persona jurídica de carácter moral o abstracta. Y esa, al momento de inscribirse, va a tener personalidad jurídica distinta a la de nosotros. Entonces, si hablamos de una asociación, si hablamos de una agrupación, si hablamos de una sociedad, si hablamos de una fundación, todos ellos son personas jurídicas colectivas. La Universidad de San Carlos es una persona jurídica colectiva. Si ahorita, espero que no, y por eso toco madera, pero sucede un terremoto y se cae la universidad, y se caen todos los edificios de la Universidad de San Carlos, ¿la Universidad de San Carlos todavía existe o ya no? Pregunto. Sí, sí existe. Sí, existe. Por supuesto que existe, porque es una persona jurídica moral. Es una persona jurídica abstracta. Eso sí, no fueron 3 personas quienes la crearon, sino que fue a través de sus estatutos, fue a través de una ley orgánica, fue a través de la cédula de creación, como ustedes ya lo están viendo, no sé si ya lo vieron o lo van a ver ahorita en la historia. A través de un documento real autorizado por el rey Juan Carlos, que con eso se creó la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, igual con el ICS, igual con el RENAP, igual el Estado como tal es una persona jurídica colectiva. A eso es a lo que me refiero. Es una entidad abstracta o es una entidad de carácter moral con personalidad jurídica distinta a quienes la crearon. Bueno, como ya hablamos de que tienen personalidad jurídica, entonces la persona jurídica también colectiva también tiene personalidad jurídica. La persona jurídica colectiva de igual forma posee personalidad jurídica, que es la investidura que el Estado otorga para ser sujeto de derechos y de obligaciones. O sea, como persona jurídica colectiva va a contratar empleados. Entonces, si bien es cierto, va a haber un representante que vamos a llamarle jefe y todo, pero como sociedad, por ejemplo, la sociedad va a ser el jefe. Si a mí me despiden de la Universidad de San Carlos, yo no voy a demandar, en este caso, digamos, a la vocal primera en funciones de decano, que es la licenciada Lemos. Ni ella menos todavía. No voy a demandar yo al rector Murphy Pais por eso. Tampoco. Voy a demandar yo a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Si alguien trabaja para el Estado, va a demandar al Estado de Guatemala a través del ente nominador, digamos, Ministerio de Gobernación, digamos que trabajara. Si yo trabajo para la Cervecería Centroamericana y me despide de manera indirecta, pues yo voy a demandar a la cervecería, no a mi jefe inmediato. No sé si me voy a entender. Por eso es de que tiene la personalidad jurídica indistinta a quienes la crearon y puede que tenga derechos y que contraiga obligaciones. Una sociedad anónima puede comprar, una sociedad anónima puede vender, puede donar. Entonces, por eso es de que tiene personalidad jurídica. Yo no me voy a meter ya más a personalidades jurídicas, porque eso ya lo vimos. Existen teorías que explican el origen de la... Bueno, aquí se me fue del anterior. ¿Cuándo inicia la personería? Desde el momento de su inscripción. Al momento de la inscripción en el registro específico que sea, o al momento en que la ley que creó la persona jurídica, por ejemplo, como el RENAP, como no fue creado a través de una inscripción como tal, sino que a través de una ley, al momento de su vigencia de la ley, entra y nace la entidad. Entonces, al momento de nacer, nace la personalidad jurídica. Lo que hay que tener bien claro es de que cuando hablamos de su momento de inscripción, si es una sociedad mercantil, existe una inscripción provisional. Entonces, desde el momento que ya tiene inscripción provisional, ahí tiene personalidad jurídica. Ya después se hace la inscripción como tal y sigue con la personalidad adquirida desde su inscripción provisional. Su creación debe constar en escritura pública. Para que ustedes sepan, la escritura pública, los notarios, es la que hacen notarios y notarias en el ejercicio de su función de escrituras en papel sellado especial para protocolo, en el protocolo que ellos tienen a cargo y ellas tienen a cargo. Entonces, se crea en la escritura pública por notaria o por notario en el ejercicio y se va a registrar en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación si es una entidad civil. Si es una entidad mercantil, va en el registro mercantil. Fin de la personalidad jurídica con la revocación de la inscripción. ¿Cómo se va a hacer la revocación de la inscripción? Bueno, puede ser que la ley que la creó se quede sin vigencia y al momento de quedarse sin vigencia, pues ya no va a haber una ley que regule sus actividades, ya no va a haber una ley que regule sus actividades, pues automáticamente va a haber una revocación de su función. Y puede ser una revocación de la inscripción, ya sea en el registro mercantil o en el registro, registro electrónico de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Entonces, nacen al momento de su inscripción y mueren, pues, cuando se revoca la misma. Atributos derivados de la personalidad. También existen atributos derivados de la personalidad jurídica a las personas jurídicas colectivas. Tienen capacidad, por supuesto, tienen una aptitud para ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas, como les digo. Pueden comprar, pueden vender, pueden donar, tienen la capacidad incluso de contratar, entonces tienen una como tal. Eso ya lo vimos en la anterior, solamente lo dejé en la presentación porque realmente es lo mismo, pero aquí ya no lo vamos a volver a ver. Lo voy a explicar nuevamente. ¿Va a tener un nombre? Por supuesto que va a tener un nombre. El atributo o derecho derivado de la personalidad a través del cual se va a identificar o a individualizar, ya sea la persona jurídica colectiva. Puede ser que ésta tenga una razón social o una denominación social. La razón social es aquella que va a estar compuesto por el nombre y apellido de uno de los socios fundadores o el primer apellido de dos o más de los socios. Cuando hablamos de una razón social, son aquellas, vamos a adentrarnos un poquito en derecho mercantil. Son aquellas sociedades denominadas personalistas, donde lo que interesa es la persona, no tanto el capital. Por ejemplo, que vamos a hacer una sociedad anónima para vender instrumentos musicales. Pero no es lo mismo que Javier Alejandro Aguilar Soto ingrese como socio o a que ingrese Ricardo Arjona como socio, ¿verdad? Ahí sí cambia. Entonces,
Yo para atraer más inversión y pues atraer más clientela, yo pondría Arjona y Asociados, donde lo que importa es la persona. Ahora, vamos a hacer una venta de jabones. ¿Nos interesa tanto el nombre de Arjona? La verdad es que no. Entonces viene Arjona y dice, yo quiero participar, les voy a dar 100,000 quetzales, pero va a venir, por ejemplo, Javier Alejandro de la Soto, y les va a dar 3 millones de quetzales. ¿Qué van a querer? ¿Qué van a preferir? Pues el dinero. Entonces ahí va a haber una entidad capitalista. Entonces hay sociedades personalistas donde interesa el socio, que utilizan la razón social, y van a ver las sociedades capitalistas donde lo que importa es el dinero, lo que importa es la aportación económica, lo que importa es el capital. Y esa va a utilizar una denominación social. Esa denominación social va a ser electa o opuesta de manera libre, pero debe tener relación con la actividad. Si vamos a vender jabones, pues pongámonos jabones, ¿qué? Jabones espumita, por darles un ejemplo, sociedad anónima, ¿verdad? Porque ya les dije, ahí lo que importa es el capital, la aportación de dinero de 3 millones. No que precisamente venga alguien disque famoso o famoso y que solamente nos dé o una mínima inversión o solamente su nombre. Eso no nos interesa mucho. Mientras que en la razón social sí, porque es una sociedad personalista. Entonces el nombre es así, existe una razón o denominación social. El nombre también ustedes tienen que tener claro de que existen algunos principios. Está el principio de que tiene que ser novedoso el nombre, y al ser novedoso va a tener exclusividad, es decir, solo ellos van a poder utilizar, y van a tener prioridad, es decir, primero en registro, primero en derecho. ¿Qué corresponde a eso? Si por ejemplo venimos dos y tenemos la misma idea y tenemos hasta el mismo nombre, si yo llego primero, pues el principio de novedad, exclusividad y prioridad, si yo lo registré primero, solo yo lo puedo utilizar. La otra persona ya no lo va a poder utilizar. Solamente que me excuso porque tocaron ahí la puerta. Ahí estamos. No sé cómo vamos por el momento. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahora sí. La persona jurídica y colectiva también va a tener una nacionalidad. Si bien es cierto, decimos es que está McDonald's, o es que está Zara, está Pull and Beer, para nombrarles cosas que también no solamente para que no hayan solo pieza de comida, ¿no? También están, digamos, Cinépolis, por ejemplo, o Cinemark, o la Nike, o la Adidas, que son marcas extranjeras. Sí, Disculpe, Lick. dígame. No se saltó un punto, es que el anterior era 2. Fíjese de que Espérenme, no hable. es que aquí está, mire. Aquí está el Rico. error. 3 y Buenas 4. noches. ¿Sí? ¿Usted está presentando algo o no? ¿Sí? Es que a mí no me parece su presentación. Disculpe. No sé qué pasa. ¿Salga y vuelve a entrar? Porque si no Vaya, estoy espéreme, mal, ahorita vuelvo a entrar. Voy a volver a todos entrar. pueden ver, ¿verdad? Sí, Lick, todos vemos. Sí, licenciado. Gracias. Entonces esperemos que salga y Pero vuelva a entrar. ahí me acepta. No voy a decir el encargo. Por eso todavía no voy a hacer la presentación todavía. Ah, Salga espéreme, y yo le doy la entrada. Fíjense ustedes que la que se acaba de hacer no son mentiras. Ya no la deje A ver, entrar, ¿verdad? ya no la deje entrar. Ya no la dejamos de entrar, ¿verdad? Levanten la mano. Sí, bueno, los puedo ver. Espero que son las mujeres. Y ya, Lick, ahora ¿Perdón? Ah, ya logré entrar. ¿Y sí se mira la pantalla? sí, ahorita sí ya. Ah, vaya. Muy bien. Ahí lo estaban pelando, usted, yo no sé qué, ahí después se arregla con los compañeros. No hay pena, no me enojo. Que hablen. Son mentiras, está bromeando.
Del feminismo, lo estábamos hablando. Del feminismo, sí, está bueno que se hable de feminismo. También de diversidad, de todo es bueno hablarlo. Lo que no se debe hacer es obligar a que las personas piensen como nosotros queremos. Simplemente, si no lo comparten, pues no lo comparten. Pero es bueno abrir la tribuna para hablar de todo. De todo es bueno hablar, de todo. A veces es bueno hablar de fútbol, lo que no querramos. Pero bueno, la nacionalidad. Muchas gracias. Ahí te tenía un error. Ahí tenía un error. La nacionalidad. Ahora bien, lo que quería decir era de que estamos hablando de entidades transnacionales, entidades extranjeras. Y bien, es cierto, la mayoría son estadounidenses, les hablé de una de España, les hablé de una de Alemania. Mexicanos hay muchas. Pero al momento de que se inscriben en Guatemala, la entidad va a ser guatemalteca. Insisto, por ejemplo, Industrias de Hamburguesas Sociedad Anónima es la que tiene los derechos de la franquicia de McDonald's Internacional. Puede ser de que la sociedad en Estados Unidos se llame McDonald's como tal, pero aquí en Guatemala, Industrias de Hamburguesas Sociedad Anónima es una sociedad guatemalteca. Esa sociedad guatemalteca lo que hace es comprar el derecho de franquicia a los de McDonald's, a la entidad extranjera, pero el momento en que se creó la sociedad anónima en Guatemala, adquiere la nacionalidad guatemalteca. Eso no quiere decir de que la marca sea guatemalteca, no, pero porque la marca McDonald's sigue siendo extranjera, pero la sociedad que va a administrar esa marca, esa empresa denominada McDonald's, porque también es empresa, la empresa denominada McDonald's, pues, va a ser, insisto, Industria Sociedad Anónima va a ser de Guatemala. Entonces, la nacionalidad siempre la vamos a manejar con el vínculo jurídico político existente entre las personas y el Estado. La nacionalidad se refiere a que si la entidad es registrada en Guatemala, automáticamente adquiere la nacionalidad guatemalteca. Está hablando de la sociedad. Obviamente, Zara, Pull&Bear, McDonald's, Nike, Adidas, y etcétera, las marcas siguen siendo marcas extranjeras. El domicilio. Obviamente también van a adquirir domicilio. ¿Y cuál va a ser el domicilio de una persona jurídica colectiva? Pues el que se designe en el documento de creación. O en su defecto, el lugar donde tenga su administración o sus oficinas centrales. Ese va a ser el domicilio de la sociedad. Obviamente hablamos de que el domicilio se abarca la circunscripción territorial, en este caso el departamento, donde una persona adquiere derechos y contrae obligaciones, ¿verdad? La personalidad jurídica, que es la representación, que es la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de persona o representante de alguien, según Eduardo Couture. La facultad que le confiere la ley para que una persona individual represente a otra. En este caso, esta otra va a ser la persona jurídica colectiva. Va a ser ejercido por una persona jurídica individual, quien tendrá el nombre de representante legal. Es decir, el representante legal va a ser el que lleve la personería de la persona jurídica colectiva. Hablemos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala radica o cae, mejor dicho, en el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces ahí sí, la persona jurídica individual es la que va a ejercer la representación, porque si bien es cierto, la persona jurídica colectiva tiene capacidad, tiene personalidad, insisto, puede comprar, puede vender, puede arrendar, puede donar, pero tiene que ser a través de alguien. ¿A través de quién? Del representante legal, que en este caso va a ser la persona jurídica individual que lo va a representar. Puede ser el presidente de la sociedad, puede ser el gerente general, o la persona que la asamblea de socios designe para el efecto. Van a existir diversas clases de personas jurídicas colectivas. Entre ellas, por favor, saquen su código civil y lo encontramos regulados en el artículo 15. El artículo 15 dice, son personas jurídicas. Primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos,
la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. A este primero son personas jurídicas de derecho, personas jurídicas colectivas de derecho público. Disculpe, Lee, una pregunta, ¿qué artículo, qué número de artículos es ese? El 15, ahí está en la presentación. Muchas gracias. De nada. Segundo, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. A este, el número 2, son personas jurídicas colectivas de derecho privado con interés público. Tercero, las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva, los patronos de los comités para las obras de recreo, utilidad de beneficio social quedadas autorizadas por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. Estos van a ser, el tercero, van a ser personas jurídicas colectivas de derecho privado con interés privado sin fin de lucro. Y el cuarto, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes, las asociaciones no lucrativas que se refieren al inciso tercero, podrán establecerse con autorización del Estado en forma accionada sin que por eso solo sean consideradas como empresas mercantiles. Eso, pues realmente ya no será así, ya todas esas conexiones son de entidades mercantiles. Lo que pasa es de que cuando salió este Código Civil, que es de 1964, todavía no había un Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, este Código Procesal Civil y Mercantil sí establece que todas las accionadas manejan fin de lucro, pues deben de ser de entidades mercantiles. Entonces, esto prácticamente está derogado de manera tácita. Bueno, lo que me interesa es de que el número cuarto, o el numeral cuarto del artículo 15, son personas jurídicas colectivas de derecho privado, con interés privado, con finalidad de lucro. El artículo 16 establece que la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley. Las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Artículo 17. Las iglesias son capaces de adquirir y poseer bienes y disponer de ellos, siempre que los destinen exclusivamente a fines religiosos, de asistencia social o a la educación. Su personería se determina por las reglas de su institución. La personalidad de las personas, las asociaciones civiles, las instituciones o los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público reguladas por su capacidad civil, por las leyes que hayan creado o reconocido. Es decir, su capacidad va a ser de conformidad a las leyes o a la escritura que dio su nacimiento. Vámonos al artículo 38, donde dice domicilio de una persona jurídica es la que se designa en el documento en que conste su creación, o en su defecto, el lugar donde tenga su administración o sus oficinas centrales. Entonces, mis queridos y queridas compañeros y compañeras, esto es lo relativo a la persona jurídica como tal. Ya la vimos, la individual y la colectiva. Ahora, si se dieron cuenta, cuando estaba leyendo, se refería únicamente a persona jurídica. Lo que pasa es que la legislación, o sea, la doctrina establece de que todas las personas jurídicas, o sea, las de derecho, todas somos, si tenemos personalidad jurídica, somos sujetos de derecho. Entonces, sujetos de derecho somos personas jurídicas.
Entonces, por eso la doctrina es de la clasificación de personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas. La norma jurídica, siguiendo las tendencias positivistas y las tendencias europeas, pues establece de que cuando el Código Civil habla solo de persona como tal, o persona individual, se refiere a la persona jurídica individual, pero si solamente dice persona, el Código Civil se refiere a la persona jurídica individual. Y cuando la ley se refiere a la persona jurídica, se refiere a la colectiva. Eso para que ustedes ya vayan viendo de que, bueno, pues si el profesor nos está diciendo que es persona jurídica colectiva, pero aquí dice la persona jurídica y la persona jurídica son ambas, sí, ambas doctrinariamente. En la ley nos dices que si la ley habla de persona, es automáticamente decimos persona, solo persona, la individual, es la persona jurídica individual. Y si dice persona jurídica, ya se saben, es la persona jurídica colectiva. ¿Por qué hacen eso? Pues porque es una tendencia de las leyes españolas, de las leyes alemanas, incluso Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, él denomina, fue de los primeros en denominar persona a la persona jurídica individual y persona jurídica a la persona jurídica colectiva, aunque a través de los años de estudio hemos aterrizado de que la persona jurídica es aquel sujeto de derecho, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones de que se dividir en dos. Entonces, pasando esa observación que estoy obligado a darles, pues ya saben, si la ley se refiere solo a la persona jurídica, entonces la persona jurídica saben ustedes que es la colectiva. Y la persona individual, pues si dice solo persona, es la persona individual. ¿Alguna duda? No, muy bien. Entonces, con esto ya agotamos el tema de las personas jurídicas. Solo les pido, por favor, que apaguen sus micrófonos, todos y todas, por favor. Porque aquí me cuesta desconectarlo. Compañera, apague su micrófono, por favor. Gracias, muy amable. Entonces vamos a ver vamos a empezar a ver que son dos conceptos jurídicos fundamentales que se ven de manera simultánea, que es el hecho jurídico y el acto jurídico. Todavía vamos a ocupar 10 minutos para empezar a ver el tema. Muy bien. El siguiente tema a ver es el hecho y el acto jurídico. Si se dan cuenta, no es tan grande la presentación, porque el tema en sí realmente no es mucho. Entonces encontramos los hechos y los actos jurídicos. Decimos que cuando hablamos de actos y hechos jurídicos, pues el acto es todo hecho voluntario. Cuando nosotros hablamos de que todo que nosotros actuamos de manera voluntaria es un acto. Un contrato es un acto. ¿Por qué? Porque existe una voluntad del ser humano en crear consecuencias jurídicas. Entonces, el acto como tal es el acontecimiento que debe su existencia a la intención libre y consciente del ser humano. El acto jurídico en sentido amplio, o el lato sensu, para algunos doctrinarios, el acto jurídico es todo esto, miren, se divide en hecho jurídico, en acto jurídico y el negocio jurídico. Para algunos tratadistas, el acto jurídico es un hecho jurídico, un acto jurídico o un negocio jurídico. El hecho jurídico puede ser un hecho natural o físico,
o también puede ser un hecho del ser humano. El negocio jurídico pues puede ser unilateral o puede ser bilateral. Hablamos de unilateral, puede ser a través de contratos, y si hablamos de bilaterales, que solamente, pero aquí es al revés, unilateral son los testamentos, que son declaraciones de voluntad de una sola persona, y los contratos, que es la manifestación de la voluntad de dos o más personas. Por eso es bilateral, porque existe una doble voluntad. Los actos jurídicos no tienen una clasificación como tal. Eso según algunos doctrinarios. En sentido amplio, ellos dicen que todo esto es un acto jurídico. Pero aquí lo vamos a ver como hechos y actos que son distintos, cada uno de ellos. En sentido estricto, existe la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Esa parte, según en sentido amplio, decimos de que el hecho jurídico es parte del acto jurídico. En sentido amplio, como vimos anteriormente. En sentido estricto, existe una clasificación, existe una diferenciación. No es lo mismo el hecho jurídico y el acto jurídico. Cuando hablamos de hechos jurídicos, decimos de que son aquellos acontecimientos naturales o acontecimientos del ser humano previstos en la norma jurídica para producir consecuencias jurídicas. Es decir, un acontecimiento natural o un acontecimiento del ser humano, un hecho natural o un hecho del ser humano, eso tiene que estar previsto en la norma jurídica como un supuesto jurídico, y que ese supuesto jurídico va a producir consecuencias jurídicas. Cuando hablamos de un acontecimiento o un hecho natural, hablamos de un fenómeno de la naturaleza. Ese fenómeno de la naturaleza puede estar relacionado o no con el ser humano. Y mientras que el hecho del ser humano es un acontecimiento que interviene en la voluntad del ser humano, pero no existe la intención de generar consecuencias jurídicas. Porque si existe una intención de generar consecuencias jurídicas, hablamos de un acto jurídico. Esa es la diferencia entre el hecho y el acto, se las digo una vez. La diferencia del hecho jurídico, que el hecho jurídico puede ser un hecho natural o un acontecimiento natural, y ese acontecimiento natural puede ser, puede tener relación o no con el ser humano, y el hecho del ser humano, pues existe consecuencias jurídicas, pero no existe la voluntad de crear las consecuencias jurídicas. Y lo vamos a ver con ejemplos para que entendamos mejor. Si hablamos de un acontecimiento o un hecho natural que tiene relación con el ser humano, el nacimiento, por supuesto, ese es un hecho natural. Y tiene, obviamente, una relación con el ser humano. Es más, el ser humano, pues, interviene totalmente en este hecho natural. El otro, pues, es la muerte de la persona. La muerte de la persona es un hecho natural que está previsto en la norma jurídica, igual que el nacimiento. Están ambos previstos en la norma jurídica y que crean consecuencias jurídicas. ¿Hubo voluntad del ser humano? Bueno, obviamente, cuando se planifica sí hay voluntad del ser humano, pero, por ejemplo, yo pedí nacer como tal. No fue mi intención crear consecuencias jurídicas de que yo naciera. Entonces, si yo muero naturalmente, tampoco tengo yo la intención de morirme, crear consecuencias jurídicas, pero la ley prevé esos asuntos. Entonces, esos acontecimientos naturales que guardan relación con el ser humano van a generar consecuencias jurídicas. Por lo tanto, y como no existe voluntad del ser humano, se convierten en hechos jurídicos. Ahora, hecho natural, como les digo, el hecho natural fue que el acontecimiento natural que tiene o no relación con el ser humano, pues aquí un terremoto es un hecho natural que no tiene relación con el ser humano, pero sí genera consecuencias jurídicas. Una tormenta o un huracán, por supuesto, tiene consecuencias jurídicas con nosotros. Sin más, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con el Mitch hace años, verdad? O con la tormenta Stan, o con el volcán de fuego, por ejemplo. Estos son acontecimientos, o son hechos naturales totalmente,
que están previstos en la norma jurídica y que crean consecuencias de derecho. Esa es la gran diferencia que existe entre el acto jurídico y el hecho jurídico, que en el hecho jurídico pues existe la voluntad del ser humano de crear consecuencias jurídicas, y en el hecho jurídico pues son acontecimientos naturales del ser humano o del ser humano, pues es la norma jurídica. Aquí ya vimos los fenómenos de la naturaleza relacionados o no con el ser humano, pero ¿cuáles son aquellos hechos del ser humano en el que sí existe una voluntad, pero no existe la intención de generar consecuencias jurídicas? El ejemplo más claro son los hechos delictivos, por eso se llaman hechos delictivos, porque cuando una persona comete un delito, obviamente quiere una consecuencia, que la consecuencia sería la muerte, o la consecuencia sería tener dinero, o secuestrar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la conducta como tal es lo que se quiere. Pero ¿cuál es la consecuencia de un delito? ¿Cuál es la consecuencia de un delito? La pena. Entonces, las personas tienen la voluntad de hacer el hecho, matar a alguien, secuestrar a alguien, pero no quieren la consecuencia jurídica. Al no querer la consecuencia jurídica, automáticamente los hechos delictivos, pues se llaman hechos, no son actos delictivos, son hechos delictivos, se convierten en hechos jurídicos, que es el acontecimiento del ser humano previsto en la norma jurídica, que produce consecuencias jurídicas, pero aquí no existe la voluntad del ser humano de crear las consecuencias jurídicas. Por eso es un hecho. Existen existen algunos casos previstos en la norma jurídica como hechos naturales, por ejemplo, el cambio de cauce natural del río, que por ejemplo yo tengo una propiedad y que hay un cambio del cauce natural del río. Insisto, tiene que ser que naturalmente el río cambie su cauce, no intencionado por el ser humano. No es la desviación de los ríos, no. Estoy hablando de que yo tengo mi propiedad y que mi propiedad de repente pasa el río porque el cauce natural así lo cambiase en mi propiedad. Cuando ya se vuelve a su estado natural, en la propiedad, mientras está el río ahí, yo ya no puedo hacer uso de mi propiedad como tal. Ahora, cuando el río regresa a su cauce natural, pues yo ya puedo retornar a explotar o a ejercer mi derecho a propiedad como tal dentro de esa misma donde pasa el río, que naturalmente cambió su cauce. Es un hecho natural previsto en la norma jurídica que crea consecuencias jurídicas y que no existe la intervención del ser humano. Ahora bien, el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad del ser humano de generar consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas? Crear, modificar, transmitir, extinguir derechos y obligaciones. En ese sentido, el acto jurídico es cualquier acto en el cual el ser humano tiene la intención de crear consecuencias jurídicas. Aquí miren, por ejemplo, un contrato. Si yo voy a comprar algo, obviamente van a haber consecuencias jurídicas, pues porque yo lo quiero comprar y la otra persona lo quiere vender. Creamos un contrato de compraventa, y contratos de compraventa, pues ya creamos nosotros derechos y obligaciones. Ambos tuvimos la voluntad de hacer o generar las consecuencias jurídicas. Ahora bien, el negocio jurídico, a mi criterio, es un acto jurídico, porque en ese acto jurídico, que puede ser unilateral, es decir, la manifestación de la voluntad de una sola persona, háblese de testamento, o bilateral, de dos o más manifestaciones de la voluntad, háblese de un contrato, donde se encuentra la voluntad deliberada de crear consecuencias jurídicas, toda vez que propone crear, modificar, transmitir, extinguir derechos y obligaciones. En ese sentido, me pueden decir, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico? Que ambas son manifestaciones de la voluntad del ser humano de crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones, es decir, generar consecuencias jurídicas, de que el negocio jurídico se convierte en un acto jurídico, que puede ser, lo general es el acto jurídico,
y lo específico es el negocio jurídico, que puede ser unilateral o bilateral, y que a través del negocio jurídico unilateral o bilateral, nosotros ahí vamos a través de la estampa de la firma y a través de la estampa de la huella dactilar. Si no podemos firmar, o si soy ciego, por ejemplo, como ya sabemos que tienen capacidad para ciertos actos donde de manera indubitable puedan manifestar su voluntad, pues a través de ese contrato, a través de ese testamento, a través de ese acto jurídico unilateral o bilateral, pues ahí se van a hacer todo, ahí se va a deliberar totalmente la voluntad del ser humano de crear consecuencias jurídicas. Es decir, a través del negocio jurídico va a ser la vía a través de la cual nosotros vamos a celebrar un acto jurídico. Lo general es el acto jurídico y lo específico o lo especial es el negocio jurídico. No sé si tienen alguna duda. Lick, buenas tardes, perdone, yo solo una duda tengo, es que, perdón, es en relación a los temas del parcial, es que nos había dicho, como ahorita dijo que venía hasta el objeto de, ¿qué es? Objeto de derecho, pero nos había dicho anteriormente que solo iba a venir hasta aquí, hasta el acto jurídico, por eso No, tengo... sí, siempre dije, Sí. puede ser que lleguemos al hecho jurídico, pero mi meta iba a ser siempre llegar hasta el objeto de derecho. Ah, ok, perfecto, solo eso, gracias, muy amable. Muy bien, de nada, no se preocupe. Lick, una pregunta ¿Sí? con respecto a lo de la plataforma Moodle. Moodle, ajá. Usted dijo que la siguiente clase después de parciales ya íbamos a trabajar en esta plataforma. Entonces, usted nos va a dar instrucciones un día antes de su clase, porque como el lunes 7 es su parcial y el miércoles 9 ya nos tocaría clase de nuevo con usted. Entonces, sí, siempre sería a través de esta plataforma. Ya. O sea, la clase, digamos, presencial, aunque es virtual, o sea, la sesión virtual sincrónica siempre va a ser a través de esta plataforma Moodle, de esta plataforma de Meet. Lo que va a hacer Moodle va a ser como nuestro Classroom. O sea, en vez de que sean, o sea, las clases no van a ser allá, sino que lo que allá voy a subir, los materiales, las presentaciones, los videos. Pero la clase de 6 a 7 va a ser aquí siempre, a través de esta plataforma. Vicky, Eso lo vamos a seguir. Plataforma hay que descargarla, se puede usar en la compu o cómo. Mire, que yo sepa, puede ser a través de también un teléfono celular o en la computadora, como tiene la ventaja que cualquiera de los dos se puede utilizar. Es como Classroom, solo que ahí ya está institucionalizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea, ya tenemos nuestro espacio de Moodle institucionalmente en la universidad. Pero realmente es lo mismo. Ok. Gracias. Solo vamos a migrar, pero como ya es institucional y como ya hay una directriz de junta directiva, pues tengo que acatarla, ¿verdad? Lick, ¿y esa plataforma solo va a aceptar como el correo como la universidad lo solicitó? Sí, por favor, hagan. Por principio. Sí, por favor.